Hemos estado viendo el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a hacerlo otra vez. Empezamos en 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Por eso estaba contento. Estaba en la cárcel, dice, pero estando yo en la cárcel, el Evangelio ha progresado. A él no le importaba su condición, lo que a él le importaba era el Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Oh Dios, tenemos tantos motivos para estar contentos, para ser agradecidos. Te pedimos, Padre, que nos santifiques por medio de tu palabra, para que lleguemos a ese punto, que sea esta una iglesia gozosa, una iglesia agradecida, una iglesia que anuncia el Evangelio, que anuncia a Cristo por lo mismo, para que viéndolo otros tengan el deseo de buscarte a ti y un día ser salvos también. Que seamos instrumentos útiles en tus manos, limpios, para poder ser un medios de bendición para muchas personas, para los que nos rodean. Háblanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué estaba el apóstol Pablo en la cárcel? Por predicar la verdad. Los que predican mentiras no los meten en la cárcel. Bueno, hay maestros falsos que también llegan a ser encarcelados, pero no por lo que predican. Llegan a ser encarcelados por lo que hacen, pues andan en malos pasos, los agarra la policía y pues los encierran. Nosotros creemos en la verdad del Evangelio. El tema anterior fue la defensa y la confirmación del Evangelio, ¿se acuerdan? El asunto no es nada más defender el Evangelio, defender la verdad, sino confirmarla. ¿En qué sentido? Con nuestros hechos, con nuestras actitudes. O sea, demostrar a los demás que lo que creemos, lo creemos en verdad, que somos congruentes, que no decimos una cosa y hacemos otra, que somos sinceros. Y el apóstol Pablo estaba en la cárcel por ser sincero, por confirmar la verdad con sus hechos. Cuando se desataron las persecuciones, personas que decían creer la verdad e incluso personas que decían predicar la verdad, se retractaron. O sea, cuando se dieron cuenta de lo que cuesta ser cristianos, se retractaron. Entonces predicaban la verdad porque les parecía que era la verdad, les parecía conveniente. Pero ya cuando vinieron las persecuciones, les pareció inconveniente la posibilidad de ir a la cárcel. Entonces mejor dejaron de predicar la verdad y se quitaron de problemas. Se quitaron de problemas con la ley, pero no con Dios. Acuérdense ustedes que la iglesia es llamada columna y apoyo de la verdad. Si
Si una columna se cae, el techo se viene abajo, el techo se debilita. Entonces la iglesia sostiene la verdad. Y también podemos decir lo contrario, la verdad sostiene a la iglesia. Las iglesias falsas no lo van a hacer. ¿Cómo sostenemos la verdad nosotros? Creyéndola, viviéndola, abrazándola, divulgándola, promoviéndola, demostrando su poder con una vida consagrada, con una vida congruente. Que los que nos rodean no piensen ni por aquí que somos hipócritas, que creemos en la verdad realmente. Si una iglesia que dice ser cristiana hace a un lado la verdad, deja de ser una iglesia cristiana. Así de serio es el asunto. Hubo iglesias verdaderas que fueron infiltradas por maestros falsos, les prestaron oído a sus enseñanzas y llegaron a perder su candelero. Dejaron de ser iglesias verdaderas. El diablo odia la verdad y el hombre por naturaleza la odia también. La verdad siempre ha tenido oposición a través de la historia. Los hombres, incluso los gobernantes, se oponen a la verdad. Hay gobernantes que usan su poder para atacar la verdad, para fastidiar a los cristianos. Lo hemos visto en muchos países. Vean ustedes en el Salmo 2 cómo Dios profetiza eso. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí dice en el 3, rompamos sus ligaduras. En la versión antigua dice, rompamos sus coyundas. ¿Saben ustedes cuáles son las coyundas? Son las cuerdas que llevaban los bueyes que iban arando la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir rompamos sus coyundas? Lo que quiere decir es, no queremos servir a Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso no es simplemente a nivel familiar. Aquí dice, se levantarán los reyes de la tierra. O sea, hombres que no quieren saber nada de Dios y que promueven su ateísmo, que quieren que otros sean ateos como ellos. Los hombres malvados no solamente no quieren obedecer a Dios ellos estarían felices con que nadie obedeciera a Dios. Pero aquí mismo en el Salmo 2 dice que Dios se burla de ellos. Dios se burla de todos aquellos que no le quieren obedecer. ¿No quieres hacer mi voluntad? Ok. No me obedezcan. ¿Quieren vivir en pecado? Lo que ustedes gusten. Aténganse a las consecuencias. Hay una conspiración a nivel mundial en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de la verdad. Los hombres no quieren saber nada de Dios, a tal punto que las tinieblas parecen acabar con la luz. Pero nosotros sabemos que eso no es posible. El otro día vimos un texto en el Salmo 76. Véanlo de nuevo. Salmo 76:10. Ciertamente, seguramente, la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Apliquen ustedes este versículo a los que mataron a Cristo. Ven, los que mataron a Cristo cometieron el crimen más horrendo, el peor de los crímenes que pudieron haber cometido los hombres.
Pero vean lo que dice aquí, la ira del hombre te alabará. O sea, qué pasó con los que mataron a Cristo? Que en un sentido podríamos decir que nos dio gusto que esos hombres se llenaran de ira y mataran a Cristo. ¿Por qué? Por las implicaciones, por los resultados que nosotros obtenemos. O sea, Dios fue glorificado con la ira de todos aquellos que mataron a Cristo. Y dice, tú reprimirás el resto de las iras. Son muchas las iras que Dios reprime. ¿Cuáles son las iras que Dios no reprime? Aquellas iras que no le acarrean alabanza a Dios. O sea que si hay una ira que a Dios no le conviene, que no le ha de dar gloria a su nombre, Él va a reprimir esas iras. Vean el caso de los judíos que entregaron a Pablo a los romanos. Entregaron a Pablo a los romanos porque odiaban a Dios. Odiaban la verdad que Pablo predicaba. Entonces fueron y lo agarraron y se lo entregaron a los romanos. Y fue por eso que lo encerraron en la cárcel. Y fue por eso que estando en la cárcel escribió esta epístola a los filipenses. Pero está diciendo Pablo aquí en estos versículos que estamos leyendo en Filipenses 1, que su encarcelamiento promovió el adelantamiento del Evangelio. Entonces, Dios usó el encarcelamiento de Pablo para su gloria. Y eso se puede aplicar a cualquier situación incómoda en que podamos estar los cristianos. Dios puede usar que nos persigan, que nos odien, que nos maltraten, que nos maten para su gloria. Dios puede hacer eso. Y es por eso que el apóstol Pablo en la cárcel estaba contento. Él estaba contento porque el Evangelio estaba adelantando aunque estaba en la cárcel. El apóstol Pablo sufrió mucho por predicar el Evangelio. Y Cristo se lo dijo desde un principio. Si yo te he llamado, dice, a sufrir por mí. Así le dijo Cristo, vas a sufrir. Pero esos sufrimientos del apóstol fueron usados para promover los más altos intereses del Evangelio. Vean ustedes en Romanos, en el capítulo 1, vean desde el 9, Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vean, está Pablo en la cárcel, ¿sí? Y les está diciendo que ora por ellos, por los creyentes de Roma. Todavía no llegaba con el emperador romano. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Vean, el apóstol Pablo quería ir a Roma, quería ir a ver a los hermanos. Dice, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Quería ir a Roma a ayudar a los hermanos, para que fueran confirmados en su fe. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Vean, el apóstol Pablo quería ir a Roma. ¿Cómo iría a Roma? Pues él pensaba, pues tendré yo que pagar mi pasaje. Yo voy a ir a Roma. ¿Pero cómo llegó? Llegó encadenado. Lo agarraron los judíos, lo entregaron a los romanos, lo encadenaron y lo llevaron a Roma gratis. Vean, o sea, Dios quería que Pablo fuera a Roma. Y lo llevó. En aquel tiempo, Roma era el centro del mundo. Ahí los romanos hicieron carreteras por todas partes del norte de África, el Asia Menor y en Europa. En aquel tiempo, pues obviamente no existía el radio, la televisión, la imprenta, el internet, el teléfono, ni el telégrafo. Pero Pablo quería ir allá, a Roma. Vean, había predicado ya en Jerusalén,
el corazón de Palestina. Había predicado en Antioquía, el corazón de Grecia. Ahora quería ir a Roma, el corazón del imperio romano. Vean ustedes, Dios usó el odio de sus enemigos, de los enemigos de la verdad, de los que odian la verdad, para llevar a Pablo a Roma gratis, y no solamente gratis, ¿saben qué? Lo llevaron custodiado. ¿Cómo ven? Dios sabe hasta qué punto un cristiano será afligido. Dios sabe por qué un cristiano tiene que ser afligido. Dios usó los sufrimientos de Pablo para promover su evangelio. Y es lo que hemos dicho en muchas ocasiones. El diablo no sabe ni para quién trabaja. Pablo sabía muy bien eso, lo entendía muy bien, y es por eso que podía tener gozo. Hermanos, si Dios usa nuestras aflicciones, nuestras incomodidades, nuestras crisis, problemas en general, para que nosotros crezcamos en fe y seamos útiles a nuestros semejantes, bendito sufrimiento. Dios no quiere nuestro mal. Amamos a Cristo, entonces todas las cosas nos ayudan a bien, cualquier cosa que venga. Dios permite que los leones rujan a nuestro alrededor. Pero Dios tiene controlado al enemigo. Dios usará todo lo que acontezca para promover su gloria. Vuelvan aquí a Filipenses 1 y Pablo nos da unos ejemplos de eso. Por ejemplo, vean el versículo 13. Vean otra vez el 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Saben ustedes cómo le hacían con los prisioneros romanos cuando eran prisioneros conocidos? Prisioneros que eran famosos, vamos a decirlo así. Los ataban con una cadena a un soldado romano. 2 años estuvo en la cárcel de Roma. Pues esos 2 años estuvo atado con una cadena a un soldado romano. No podía ir ni al baño solo. Atado con una cadena a un soldado romano. Esos soldados eran relevados cada 6 horas. Entonces pasaban las 6 horas, lo ataban a otro soldado. No podía orar como él quisiera. Si tenía algo del Antiguo Testamento, podría leer, no sé hasta qué punto. Y no sé si sepan que a Ignacio de Antioquía igual lo encarcelaron, y ahí estando en la cárcel lo sacaron y lo llevaron a ser devorado por los leones. Y Ignacio de Antioquía escribió un libro donde habla acerca de sus encarcelamientos, y él habla de que sus guardias eran como leopardos. Dice que eran hombres feroces, hombres malvados. Pablo, el apóstol, estaba atado constantemente a un soldado romano. Pero ven, ¿qué es lo que él hacía? Evangelizaba a los soldados. Tal vez algunos de ellos simpatizaron con él, tal vez le daban cierta libertad, yo no sé, tal vez tuvieran compasión de él, quién sabe, pero los evangelizó. Dice el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio es donde estaban reunidos todos los soldados, es como un cuartel, ¿no? ¿Qué les diría a los soldados? ¿Les hablaría de su conversión? ¿Les diría cuando Cristo se le apareció? ¿Quién sabe? Platicando con los soldados, pudiera ser que algunos llegaron a la conclusión de que Pablo era inocente. Ellos sabían que estaba encerrado por causas religiosas, no políticas, no por algún crimen, por causas políticas. Pero Pablo no solamente les habló de la verdad a aquellos soldados, sino que confirmó la verdad. Bien, es fácil hablar de la verdad hasta cierto punto, es fácil,
confirmarla no tanto. Y escuchando a Pablo, pues tal vez fueran de sorpresa en sorpresa. Sería un prisionero diferente a los demás. Él era un cristiano verdadero. No tendrían seguido prisioneros de ese tipo. Si Pablo hubiera hecho algo impropio de lo que es ser un cristiano, los soldados lo hubieran dicho. Hubieran dicho que este tipo es famoso, anda predicando el evangelio, pero es un hipócrita. Pero vean lo que dice el 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, notorias, evidentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, o sea, a los que estaban relacionados con ellos, los relacionados cercanamente a ellos. Si Pablo hubiera sido un hipócrita, su hipocresía hubiera corrido de boca en boca, pero como él era un cristiano sincero, su sinceridad correría de boca en boca. Los que nos conocen, acuérdense, nada más están mirándonos, están checándonos, están atentos a cualquier error que nosotros podamos cometer. ¿Y qué gusto les da a los inconversos cuando ven que cometemos un error? Van y lo divulgan. No hablan de las cosas buenas que ven en nosotros, no, hablan de las malas. Si Pablo, al evangelizar a los soldados, les hablaba de algunas doctrinas, de seguro que los soldados irían con sus familiares y se los contarían. Dice en el versículo 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho célebres, dice otra versión. ¿Sí? Se han hecho célebres en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo se hizo todavía más famoso de lo que ya era. El encarcelamiento aumentó su fama. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Lo mismo pasó con Juan Bunyan. Estando en la cárcel, acuérdense, fue cuando escribió El progreso del peregrino. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Dios quiso que lo encerraran. Y Dios lo iluminó estando en la cárcel para que escribiera ese libro. Y estando en la cárcel, Pablo escribió Filipenses, y escribió Colosenses y no sé qué más. Vean, cuando Dios quiere que su verdad sea divulgada, cuando Dios quiere que su verdad corra, a Él no le cuesta ningún trabajo. Vean, en Egipto la verdad no era conocida, pero Dios llevó a José a Egipto. Y cuando José estuvo en Egipto, él se encargó de hablar de su Dios en Egipto. Dios quería a José en Egipto. Dios hace cosas que nosotros no sospechamos. El diablo es muy listo, quisiera cerrarnos la boca, pero no sabe lo que hace. La iglesia primitiva fue perseguida. ¿Pero qué perdió la iglesia con las persecuciones? Nada, porque al ser perseguida la iglesia iban divulgando el evangelio por todas partes, exactamente lo que Dios quería. ¿Qué les dijo Dios? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, si ellos no lo hicieron voluntariamente, al ser perseguidos tenían que hacerlo. Entonces, aunque Pablo estaba encarcelado, el evangelio estaba progresando, exactamente lo que Dios quería. Nosotros oramos por un avivamiento, oramos porque mucha gente de esta colonia y de esta ciudad sean salvos. ¿Cómo contestar a Dios esa oración? Nosotros queremos que la gente sea salva. Nos duele que no sean salvas las personas que nos rodean. ¿Qué va a hacer Dios para contestar nuestra oración? Porque Él quiere que la gente se salve. Pablo estaba atado a un soldado romano, pero aún atado, Dios sacó bien del mal. Y si nosotros estamos atados, no con una cadena, si estamos atados a una persona, a un vecino, a un inquilino, a una persona que nos odia, a una persona grosera, agresiva, indeseable, esa es una oportunidad para que confirmemos el evangelio. En otras palabras, si estamos en una situación incómoda, Dios quiere que aprendamos a estar contentos en esa situación.
Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Nosotros tenemos que aprender eso. Pero eso no es fácil, hermanos. Aprender a estar contentos en cualquier situación, sabiendo que Dios usará esa situación para promover su verdad, no es nada fácil. Pero entonces, vean lo que estoy diciendo. Dios puede usar la oposición a cada uno de nosotros o a esta iglesia para el adelanto del Evangelio. Dios quiere eso, que el Evangelio progrese, que Cristo sea conocido y que las almas sean salvas. Que si somos afligidos, que si estamos en problemas, que si hay gente que nos odia, que las personas vean que somos humildes, que somos mansos, que somos pacientes, que somos tolerantes. Pidamos esto en oración, hermanos. Ustedes saben de qué carecen de estas cosas que estoy mencionando. Sienten que les falta paciencia, pídansela a Dios. Les falta mansedumbre, dominio propio, amor, fe. Pídanle a Dios lo que ustedes consideren que necesitan. Y que confirmemos el Evangelio y que así el Evangelio vaya adelantando, vaya progresando. En el grado que progresa en nosotros, en el grado en que el Evangelio es confirmado en nosotros, eso nos capacitará para que seamos útiles a los que nos rodean. Y vean otra cosa que dice aquí mismo en el párrafo que leímos. Vean el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice, la mayoría de los hermanos, quiere decir que no todos. Había unos hermanos que tendrían más temor, tal vez eran más ignorantes de algunas doctrinas y no se animaban a evangelizar. Pero dice, la mayoría de ellos cobrando ánimo. O sea, el hecho de ver a Pablo preso no los desanimaba. Decía, bueno, si el hermano Pablo está encerrado y está animoso, pues nosotros que estamos libres, pues con más razón deberíamos estar animosos y evangelizar. Dice al final del 14, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Tal vez algunos de ellos eran poco tímidos y no se animaban a hablar de su fe. Pero vean lo que les dice en el 28, 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen, vean. O sea, no tenga temor de evangelizar. ¿Van a encontrar oposición? Sí, pues al diablo no le gusta la verdad y a los inconversos tampoco. Dice, pero no se espanten, no se intimiden. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Si nosotros evangelizamos y no nos quieren escuchar, ¿nosotros qué perdemos? Los que pierden son ellos, pobres. ¿Por qué nos va a dar coraje si no nos quieren escuchar? Debe darnos tristeza. Y es por eso que en el 2:4 le dice que no piensen en lo suyo propio. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, los cobardes, los tímidos, los que no quieren evangelizar, nomás piensan en ellos. ¿No? ¿Qué va a decir la gente? Me van a dejar de hablar, me van a echar pleito, a lo mejor me agarran y me encierran. No, dice, no pienses nomás en ti. Piensa en los demás que están perdidos sin Cristo. Y vean en el capítulo 2, en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, hermanos. Los que buscan lo suyo propio son los que no evangelizan. Pues nomás están pensando en ellos. En lugar de estar pensando en nosotros mismos, bueno, no es malo que pensemos en nosotros mismos, pues tenemos que pensar en nosotros y en nuestros hijos. Pero así, como somos capaces de pensar en nosotros, debemos aprender también a pensar en los demás. A sentir tristeza por tantos que nos rodean, que no son salvos. ¿Qué pensarían algunos que estaban en su casa, que no evangelizaban y decían, el apóstol Pablo está encerrado por predicar el evangelio? Y hay algunos hermanos que han cobrado ánimo y andan evangelizando. ¿Y yo aquí encerrado? Yo no voy a hablar de mi fe a nadie. Podrían haber pensado los cristianos que estaban libres, el hermano Pablo está encerrado en la cárcel y está evangelizando. Yo que estoy libre, no lo hago. El apóstol Pablo debería estar desanimado, pues está en la cárcel. ¿Por qué voy a estar desanimado yo si estoy libre?
¿Saben ustedes que cuando Lutero iba a ir a la dieta de Worms a defender su postura delante del Papa y de sus allegados, del emperador y de tanta gente, sus amigos más íntimos le decían que se retractara, porque ellos comprendían que su vida estaba en riesgo, y le decían, no vayas, Martín, mira, te van a matar, y él dice, cállense por favor, yo voy a ir. Y muchos amigos, viendo el valor que Martín Lutero manifestó para ir a defender su postura, se armaron de valor también. Si nuestros hermanos ven que nosotros somos valientes para evangelizar y ellos no lo son, pues a lo mejor viéndonos valientes, ellos también se animan y salen de su cueva. Vuelvan a Filipenses y vean ustedes que el ánimo de aquellos hermanos no fue simplemente por ver sufrir a Pablo. Ay, es que Pablo está sufriendo, entonces yo también tengo que ir. Si él está sufriendo, pues con más razón yo, que estoy libre. Porque vean cuál fue el motivo por los que ellos se armaron de valor. Vean el 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, vean. No dice cobrando ánimo en el hecho de que Pablo estaba encarcelado, sino en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el ánimo que ellos tuvieron fue algo espiritual. ¿Me explico? O sea, hay creyentes que tal vez por naturaleza sean valientes y van a evangelizar porque son valientes. Pero aquí estamos hablando de un valor que solamente Dios da. ¿Sí? El valor espiritual capacita a los hombres para enfrentarse a lo que sea, incluso a la muerte. Eso ya no es cuestión de un valor carnal o de un valor natural. No, ese es un valor espiritual. Es algo que el Señor nos da. Ellos se armaron de valor, dice, en el Señor. El valor para testificar es un fruto del Espíritu Santo. El valor para morir es un fruto del Espíritu Santo. Por eso dice en el versículo 20, al final del 20, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, me da lo mismo si vivo o si me matan. Esta clase de valor no la sacaba Pablo de su temperamento, de su carácter, sino de que él sabía que el Espíritu Santo estaba con él. En otras palabras, era un valor espiritual. Lo que a Pablo le importaba era que Cristo fuera glorificado, que el Evangelio fuera promovido y que muchos fueran salvos. Pablo no se hacía muchas ilusiones con salir con vida de Roma. Él sabía que había muchas posibilidades de que lo mataran. ¿Saben ustedes que antes de la Reforma y después de la Reforma, muchos murieron por Cristo? Muchos murieron por la verdad. Pero eso, en lugar de desanimar a los creyentes, los animaba. Y el Evangelio corrió y muchos fueron salvos en aquellos tiempos. Además, yo les dije hace rato que el apóstol Pablo no solamente fue llamado a predicar el Evangelio, también Dios lo llamó a sufrir por el Evangelio. Así se lo dijo Cristo. ¿Qué haríamos nosotros si Cristo se nos apareciera y nos dijera, Moisés, a ti te voy a llamar para sufrir por mí, a sufrir por mi Evangelio? ¿Qué le íbamos a decir? ¿Le íbamos a decir acaso, Señor, no podrías ponérmela más suave? Si hablamos del Evangelio, si realmente creemos la verdad y lo demostramos, confirmamos el Evangelio, tal vez la gente hable mal de nosotros, tal vez nos hagamos conocidos, tal vez todos en la colonia empiecen a hablar de nosotros o en contra de nosotros. Pero ¿qué sucedería con eso? Tal vez algunos que nunca evangelizan se atrevieran a hacerlo, se animaran a hacerlo. Si ese cristiano tiene valor para hablar de su fe, aunque se burlan de él, aunque lo amenazan,
pues yo voy a hacer lo mismo. Y si se burlan de nosotros porque predicamos el Evangelio, si hablan mal de nosotros por predicar el Evangelio, los inconversos, escuchándolo y viéndolo, ¿saben qué podrían decir? Si a ese cristiano no le importa que hablen mal de él, si a ese cristiano no le importa que se burlen de él, algo ha de tener el cristianismo. ¿Quién soporta las burlas? ¿Quién soporta de que todo el mundo le deje de hablar? ¿Se acuerdan de Jim Elliot, que murió allá en el Ecuador, que lo mataron los Aucas? Tenía 31 años. La noticia de la muerte de Jim Elliot ahí corrió de boca en boca y lo supieron todos los misioneros de todo el mundo. Todos los misioneros supieron, mataron a Jim Elliot en Ecuador. ¿Creen ustedes que los misioneros que estaban en todas partes del mundo se desanimaron por eso? Los que se meten de misioneros ya saben a lo que le tiran. Los que se meten de misioneros dejan sus comodidades en Estados Unidos, en Inglaterra o de donde vayan. Ya saben a lo que le tiran. Muchos han muerto por los caníbales. Pues en Europa, en África todavía hay caníbales. A un predicador, a un misionero les conté una vez, violaron a su esposa y después de que la violaron la mataron y después de que la mataron se la comieron. Wow. ¿Y qué hizo ese misionero? No, pues ya no voy a predicar el Evangelio, pues si sale tan caro, pues ya mejor no. No. Y eso también lo supieron otros misioneros y no, eso les da más valor. Si agarraran al hermano Tomás, que luego va a predicar por allá lejos, y lo encarcelaran, ¿qué haríamos nosotros? Ay, no, ya no voy a evangelizar, pues si al hermano Tomás lo metieron, me van a meter a mí también. Vuelvan a su texto y vean el 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Había algunos creyentes que predicaban el Evangelio de buena voluntad, y el apóstol los alaba, merecían ser alabados. Pero había otros que no lo hacían de buena voluntad, que lo hacían por contienda. No es muy claro esto, qué era exactamente lo que motivaba a esos que predicaban el Evangelio de un motivo incorrecto. Está juzgando sus motivos. Predicaban la verdad. No eran judaizantes, porque a los judaizantes los condena en otras partes. Ni tampoco eran personas que predicaban otro evangelio. No, los que predican otro evangelio, dice, esos son anatema. O sea, está hablando de los motivos que tenían estas personas para predicar el evangelio. O sea, sí estaban predicando la verdad. Pablo está juzgando sus motivos. ¿Cómo es que Pablo conocía sus motivos? Yo no lo sé. Dice Hendrickson en su comentario que todo indicaba que estos hombres eran egoístas, eran asalariados, ¿sí? Y que predicaban por envidia. O sea, que tenían envidia del apóstol Pablo de que estaba encerrado y de que ya se hizo famoso y ellos no eran famosos. Pero no está muy claro eso. Pudiera haber algo de eso, pero quién sabe. Unos anunciaban el evangelio por amor. Gente que amaba a Dios, que amaba a Cristo y que amaba también al apóstol Pablo. Ellos no tenían envidia por la fama de Pablo, amaban a Pablo. Pero si estos no eran sinceros, pues entonces diríamos que a lo mejor ni cristianos eran. Pero él está diciendo que sí están predicando la verdad. Está diciendo Pablo que sí. Pero esas noticias le llegaban al apóstol Pablo y lo afligían. Le dolía su actitud, pero le daba gusto que predicaran el evangelio. Es increíble lo que dice Pablo en el versículo 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, por pretexto o por sinceridad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré todavía.
No le importaba que aquellos predicadores tuvieran malos motivos o que fueran predicadores fraudulentos, con tal de que predicaran el Evangelio. Vean, no le importaba lo que le hacían a él. No le importaba los sufrimientos que él podía tener ahí. Lo que le importaba era que el Evangelio fuera conocido. Era más grande su gozo de que Cristo fuera anunciado que su aflicción por los motivos de aquellos predicadores. Hermanos, ¿qué es lo que más deberíamos desear nosotros en el mundo? ¿Cuál debería ser la pasión que nos consumiera a nosotros? Que la gente fuera salva. Si nada más estamos pensando en nosotros, si nada más nos encerramos en un pequeño círculo y no nos importan los de afuera, entonces no estamos cumpliendo pues con el papel al que Dios nos ha llamado. Dios quiere usarnos para que otros sean salvos. Debiéramos anhelar que Cristo fuera conocido y que las almas sean salvas. Y si hablan mal de nosotros, y si se burlan, si nos persiguen, ¿qué importa si Cristo es conocido y engrandecido? Dice en el 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo. Eso es lo que debiéramos querer, que Cristo sea magnificado, que Cristo sea engrandecido. Acuérdense ustedes de Daniel y de sus amigos. Fueron en un grupo que fueron cautivos de Babilonia. ¿Cómo se sentirían aquellos judíos en Babilonia, lejos de su patria, lejos de sus parientes? ¿Por qué se llevó Dios a los judíos a Babilonia? La respuesta no es difícil. En primer lugar, Dios quería disciplinar a los judíos que andaban en pecado, pero también quería que en Babilonia fuera conocido Cristo. Acuérdense de que Babilonia siempre fue cuna de falsas religiones. ¿Se acuerdan de ese libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso? Ahí nacieron montones de religiones falsas. Pues ahí llegó Daniel y también sus amigos y hablaron del Evangelio. Entonces, Dios quería que Daniel y sus amigos fueran a Babilonia a dar a conocer la verdad acerca de Dios. El diablo odia la verdad. Los judíos odiaban la verdad. Por eso mataron a Cristo en la cruz. Cuando lo vieron muerto en la cruz, dijeron, ya nos deshacimos de él. Pero no sabían que la muerte de Cristo era la victoria más grande de Cristo. La victoria crucial. El diablo no sabía que su supuesta victoria al matar a Cristo en la cruz era su derrota. El diablo pensó que al estar Pablo en la cárcel le cerraría la boca, pero no era posible eso. Pablo, estando en la cárcel, ahí estaba anunciando a Cristo. Los emperadores romanos persiguieron a los cristianos primitivos. ¿Y qué consiguieron? Que el Evangelio fuera dispersado por todas partes. ¿Saben ustedes que Carlos I, rey de Inglaterra, persiguió a los puritanos? Y muchos de esos puritanos, para salvar su vida, huyeron a los Estados Unidos. Y ellos fueron los que fundaron la gran nación que es hoy los Estados Unidos. Ustedes saben que el 26 de noviembre en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Es el aniversario cuando los puritanos recogieron su primera cosecha. Entonces, cuando llegaron ellos y les dieron unas tierras y las sembraron y recibieron su primera cosecha, que decidieron que ese día lo iban a celebrar por siempre. Estaban tan agradecidos de que los recibieron bien en Estados Unidos y de que ya tenían ahí su tierra y ahí iban a tener sus cosechas. Desde entonces se instituyó el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias fue instituido por los puritanos que vinieron huyendo
de Inglaterra. Ellos entendieron que Dios estaba con ellos. Pero esa primera cosecha que ellos recogieron no solamente fue material. No, esos puritanos predicaron el Evangelio y tuvieron cosechas abundantes porque muchos llegaron a ser convertidos en los Estados Unidos. 200 años después de que llegaron los puritanos a Estados Unidos, hubo una guerra civil. Fue cuando Abraham Lincoln acabó con la esclavitud en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes que muchos descendientes de aquellos esclavos llegaron a ser creyentes? Esclavos que trabajaban de gorra en todo lo que es el sur de los Estados Unidos. Texas, Alabama, Georgia, Florida, todos esos estados estaban así de esclavos. Y son los estados donde más cristianos hay. El hermano Tomás dice en una predicación que en Estados Unidos hay más salvos negros que blancos. ¿Cómo ven? Es increíble lo que Dios hizo, cómo Dios bendijo la predicación de los puritanos que llegaron a Estados Unidos. La ira del hombre ha redundado para el provecho del Evangelio. Y el diablo no le gusta nada eso. El diablo está rugiendo, anda buscando a quien devorar, pero no tiene dientes. Es el asunto, es un león sin dientes. Hermanos, hablemos y no callemos. Cristo le dijo a Pablo que tenía mucho pueblo en Corinto. ¿No tendrá mucho pueblo en México, en Ciudad Neza? Vean el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Que Cristo sea engrandecido. Que Cristo sea engrandecido, sea que vivamos, sea que nos maten. Hermanos, nos gustaría ser triunfadores. Nos gustaría ganar bien, que nuestros hijos comieran bien, que tuvieran una carrera, que tuvieran una profesión, que se vistieran bien, que comieran bien. Pero si nosotros triunfamos o si fracasamos, si no podemos darles un título a nuestros hijos, a fin de cuentas eso no importa. Lo más importante es que nuestros hijos sean salvos y que si nosotros no fuimos un medio de bendición para nuestra generación, que nuestros hijos lo sean. Que nuestros hijos tomen la estafeta y que si nosotros no fuimos triunfadores en el aspecto espiritual, que nuestros hijos lo sean. Nuestras circunstancias no importan. Si ganamos mucho o si ganamos poco, a fin de cuentas eso no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros seamos congruentes, que seamos sinceros, que seamos fieles ahí donde Dios nos puso. Y si tenemos oposición, esa oposición Dios la usará para nuestro beneficio. La oposición siempre tiene el propósito de enseñarnos a ser pacientes, a ser humildes, a ser agradecidos, a tener mansedumbre, a amar a nuestros semejantes. Qué difícil es amar a nuestros semejantes. Es fácil y natural amarnos a nosotros mismos, pero estar interesados en los demás y en buscar su salvación, eso no es tan fácil, pues a eso quiere conducirnos Dios. Estamos rodeados de personas que no les importa el Evangelio, no quieren saber de Dios. Y todas esas personas que odian a Dios, que odian la verdad, que odian la Biblia, que odian a los cristianos, vean, ¿nosotros qué perdemos? Los que pierden son ellos. No tenemos por qué estar tristes. No tenemos por qué estar deprimidos. Debemos estar animosos. Que Dios use nuestras circunstancias para conducirnos a promover su Evangelio, el adelantamiento. Si el Evangelio adelanta, aunque nosotros no adelantemos, pero tampoco sería posible decir eso, porque si el Evangelio adelanta, nosotros también adelantamos. ¿Saben ustedes que hubo un incendio en un lugar donde Spurgeon predicaba, en un lugar que se llamaba Royal Garden? Él era bien jovencito, apenas tendría tal vez unos 28 años tendría cuando se desató ese incendio.
Pero la gente gritó fuego, pero no había fuego. Era gente malvada la que hizo eso. Gritaron fuego, entonces la gente se espantó y empezaron a correr, se armó una estampida. ¿Murieron cuántos hermanos, te acuerdas? No, murieron poquitos. Murieron poquitos. Hubo muchos heridos, pero muertos parece que hubo como 10, 12. Por ahí así no fueron muchos. Heridos sí hubo bastantes. Pero quedó tan deprimido Spurgeon que ya no quería predicar. Dice, no, Dios no me llamó a esto. Pero ¿qué creen? Estaba bien desanimado, ya quería dejar el pastorado y que se puso a leer Hechos 5. Vean. Empezó a leer Hechos 5 y se topó con los versículos 30 y 31. Y dice el 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y vean lo que dice el 31. A este, está hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Vean. Dios ha exaltado con su diestra a Cristo por príncipe y salvador. Y se quedó pensando Spurgeon en este texto. ¿Y qué creen que dijo? Si Dios exaltó a Cristo y Él está sentado en el trono, dice, entonces todo está bien. Vean a lo que llegó Spurgeon. Cristo está sentado en el trono ahora. Entonces, si Cristo está en el trono, todo está bien. Dando a entender, si Cristo está en el trono, Él quiso que se murieran los que se murieron. Y quedaron heridos, pues los que Dios quiso que quedaran heridos. ¿Por qué por eso ya no voy a predicar? O sea, Él se animó simplemente con el hecho de saber que Cristo reina. ¿No reina, hermanos? Si nosotros estamos afligidos, sin trabajo, sin dinero, con achaques, Cristo reina. Él tiene el control. Él quiere, si quiere sanarnos, nos sana. Si quiere que nos muramos, nos morimos. Él hará lo que Él tenga que hacer y nosotros, ¿por qué tenemos que estar de malas? Y el diablo no sabe para quién trabaja. Si nos matan y el evangelio es adelantado con eso, pues bendito sea Dios. Ese es el misterio de la providencia. Tenemos un libro que se llama así, el misterio de la providencia. La forma como Dios usa la providencia para beneficio de los creyentes es un misterio. Para los inconversos, para los creyentes no. Dios usa su providencia para promover los más altos intereses del evangelio. Pero al promover los intereses del evangelio también promueve los nuestros. Dios saca bien del mal. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios eso? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el evangelio adelante, que las iglesias de Cristo progresen, que las almas sean salvadas. Y usa nuestras circunstancias, aun siendo adversas, para eso. No usó el encarcelamiento de Pablo para promover el adelantamiento de su evangelio. Todo esto que he dicho en esta noche debe enseñarnos a tener gozo. Tenemos la obligación de estar contentos. Si ustedes creen que Cristo murió por ustedes, que sus pecados han sido perdonados y que la muerte no les quitará la esperanza que ustedes tienen de estar allá, entonces ¿por qué vamos a estar de malas o tristes? Esto debe impulsar no solamente nuestro gozo, debe impulsar nuestro evangelismo, debe impulsar nuestras ofrendas, porque si queremos que otros sean salvos y queremos promover nuestros intereses, progresar en lo material, pero no progresar en lo espiritual, pues entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde va a ir a parar esta iglesia? Acuérdense de aquella viuda que tenía solamente 2 moneditas, pero dice, no, la obra de Dios es lo más importante, voy a echar mis 2 moneditas, todo lo que tenía. Si yo me muero de hambre, pues ¿qué importa que me muera de hambre? ¡Wow! Aquella viuda que echó las 2 moneditas, pensó, no voy a tener para comer mañana. Bueno, si Dios quiere que coma, pues comeré. Aunque ya no tengo mis 2 moneditas, y si no como, bueno, pues allá, Él sabrá lo que hace. ¡Wow! Hermanos, que Cristo sea conocido, que Cristo sea adorado. Y Pablo estaba contento en la cárcel. En sí no se gozaba en sus sufrimientos. No, un cristiano no se goza en sus sufrimientos. No nos vamos a gozar
en nuestra pobreza o en nuestras enfermedades. No, nos gozamos en Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Nos compró, le pertenecemos, en eso nos gozamos. Nos gozamos en nuestra salvación, pero no nos gozamos simplemente en nuestra salvación, no, nos gozamos en nuestro Salvador, eso ya es diferente. Te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, que esto nos sirva, que esto nos conduzca, oh Dios, a ser agradecidos, a estar contentos. No tenemos ningún motivo para quejarnos. Y si hemos de quejarnos, oh Dios, que nos quejemos, pero de nuestro pecado, porque mucho te hemos ofendido. Y ayúdanos a ser más congruentes, más sinceros, a promover el adelantamiento de tu Evangelio, que Cristo sea conocido. Perdona nuestra cobardía, hemos quedado callados cuando debimos haber hablado. Y salva a muchos, oh Dios, a pesar de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.